Bueno, entonces, siguiendo con lo que nos toca este día, vamos a continuar ya que solo tenemos como 7 estudiantes conectados, entonces vamos a seguir con el contenido que nos corresponde este día. Niños, por favor, me confirman si pueden ver lo del contenido. Sí, ¿Sí se puede ver? Vaya, vaya. Bueno, este día nos toca estudiarlo o desarrollar la clase 2.1 de la unidad 1. La clase se llama comparación de números positivos y negativos. El problema inicial que nos presenta esta clase es el siguiente. Dice, responde las siguientes preguntas. Para el literal A nos dice, en la recta numérica, ¿cuál de los números está más a la derecha? Y aquí tenemos los dos números. Más 2 o más 4. Para el literal B, ¿cuál de ellos es mayor? Y para el literal C, ¿cuál de los números menos 3 o menos 5 está más a la derecha en la recta numérica? Entonces, aquí tenemos la solución que nos presenta el libro de texto, pero yo se los voy a explicar para que puedan comprender de una mejor manera. Y ahora para explicar. Aquí, aquí, aquí. Pueden ver la recta que hemos hecho. Ahora para el literal A nos dice cuál de los números está más a la derecha, más 2 o más 4. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es poder ubicar los números que ya se nos da el exponencial. Es decir, el más 2, el 1 o colocamos un punto. Esto quiere decir que según el punto de referencia, más 2 está ubicado a la derecha de la unidad. Y ahora el más 4. Entonces, como pueden ver, más 4 está ubicado 2 unidades. Eso quiere decir que el más 4 está más a la derecha. Entonces, para literal A, la solución sería como respuesta, pondremos que más 4 está más a la derecha que ahora para el literal nos dice ¿cuál de ellos es mayor? Entonces, aquí tenemos nuestra numérica. En nuestro punto de referencia es 0. Mientras más vayamos hacia la derecha, los números van aumentando.
Eso quiere decir y más 4 está ubicado 4 unidades hacia la derecha. Eso quiere decir que el mayor de estos dos números es más 4. Por lo tanto, para la solución del literal B sería el mayor de ellos. Y para el literal C nos dice ¿cuál de los números de menos 3 es la recta numérica? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la numérica. Es decir, que ubicamos en el menos 3 un punto. Entonces, y nos dice cuál. Y nos dice cuál de esos números está más a la derecha en la recta numérica. Entonces, nosotros sabemos si avanza hacia la derecha, los números van aumentando. Es decir, que menos 3 está más a la derecha en dirección hacia los números positivos. Por lo tanto, como respuesta para menos 3 está más entonces sería la explicación para el problema inicial de este indicador. Ahora vamos a seguir con nuestro contenido. Jóvenes, pudieron ver la solución que le dimos al problema inicial. Entonces, si tienen alguna pregunta o si comprendieron, por favor, me pueden decir. Yo sí le entendí. Yo también, bro. ¿Qué dice? ¿Qué dijeron? Pueden preguntar o si hicieron una pregunta, por favor, repítanla. Nadie pregunta. Uno. ¿Quién dijo uno? Entonces, vamos a seguir con el desarrollo del contenido. Luego de la solución nos dice, los símbolos mayor que y menor que son utilizados para expresar una relación de orden entre dos números y se les llama signos de desigualdad. Por lo tanto, como conclusión para el problema inicial nos dice, conforme se avanza hacia la derecha, los números son mayores y conforme se avanza hacia la izquierda, los números son menores.
como estábamos explicando en el problema inicial, que mientras se avanza hacia la derecha, los números van aumentando y mientras se avanza hacia la izquierda, los números disminuyen. Por lo tanto, nos dice, según lo anterior, menos 3 se ubica más a la derecha que menos 5 en la recta. Por lo tanto, la relación de orden entre menos 3 y menos 5 se expresa. Menos 5 es menor que menos 3 o menos 3 es mayor a menos 5. Esto quiere decir que menos 3 está más a la derecha que menos 5 en la recta numérica. Y ahora vamos a resolver el ejemplo que se nos presenta en esta clase. Nos dice, expresa la relación de orden entre los números 0, menos 3.5 y más 2. Aquí tenemos la solución que nos presenta el libro de texto, pero nosotros lo vamos a resolver para que se pueda comprender mucho mejor. ¿Me pueden confirmar si pueden visualizar la recta que hemos hecho? Por favor, ¿alguien puede Sí, opinar? profe. Sí. Vale. Entonces nos dice el ejemplo. Expresa la relación de orden entre los números 0, menos 3.5 y el otro era 2. Más 2, ¿verdad? Más 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder expresar la relación de orden es ubicar los números que ya se nos da el ejemplo. Es decir, por ejemplo, el 0. Le vamos a colocar un punto. Ahora el menos 3.5. El menos 3.5 está ubicado en esta parte de aquí. Por lo tanto, le colocamos un punto. Y el más 2. Ahora, lo que podemos visualizar es que el 0 está más a la derecha que el menos 3.5. Y el más 2 está más a la derecha que 0. Por lo tanto, la relación de orden sería, como respuesta a este ejemplo, menos 3.5 es menor que 0. Y 0 es menor que más 2, ya que más 2 está más a la derecha. Eso quiere decir que es mayor. 0 es menor a más 2. Otra forma de poder expresarla sería menos 3.5 es menor que 0. Aquí ya podemos unir ya los tres números. Entonces, esta sería la relación de orden para este ejemplo de esta clase. ¿Pudieron comprender la solución que le dimos a este ejemplo? ¿Alguien que me diga? Sí. Vale, entonces, siempre que nos dan ya sea más de un número, 2 o 3 o más, entonces para poder expresar una relación de orden sería de esta manera. Primero, ubicar
Luego, ver qué número está más a la derecha y así va a ir mucho más mayor que el anterior. Entonces, esta sería la explicación. Como pudieron ver en la solución, nos dice que los números positivos son mayores que 0 cada vez que se avanza hacia la derecha. Entonces, como tarea para esta clase o para este indicador 2.1, tenemos que la sección del lapicito tenemos 4 problemas. Y estos son los del libro de texto. Entonces, estos son los del cuaderno de ejercicios. Entonces, van a ser las 2 secciones de los lapicitos de esta clase. Entonces, pueden verlos y me dicen cuál se les hace como más difícil para poder desarrollarlo. Entonces, quiere decir que con la explicación que tuvimos, los pueden realizar. Sí, profe. Vaya, está bien. Gracias por participar. Entonces, vamos a resolver un ejercicio de su tarea para que ustedes vayan viendo cómo se pueden realizar. Entonces, si no se queden con la duda, porque seguro que la tienen, entonces, pero pueden preguntar, entonces, uno no los va a regañar, entonces, sino que las preguntas que nos hagan es para poder nosotros solventar esas dudas que se les presentan. Entonces, vamos a resolver un problema. Vamos a resolver el problema 4. El problema 4 nos dice, en cada literal, ¿qué número es mayor? Lo vamos a resolver nuevamente en la pizarra para poder visualizar. Esta parte de... Vaya, el problema 4 nos dice, en cada literal, ¿qué número es el mayor? Nos permiten un momento.
Para el literal A nos dice. Y nos presenta el menos 1 y el menos 1.2. Para el literal B, menos 1/4 y menos 1/3. Para el literal C, menos 3.5, menos 3 sobre 5, y es menos 3/5, y el menos 0.6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para saber qué número es mayor en cada uno de estos literales es poder ubicarnos en nuestra recta numérica. Entonces, para el literal A tenemos el menos 1, le colocamos un punto. Y tenemos el menos 1.2. El menos 1.2 está ubicado justo dos partecitas atrás de el menos 1. Quiere decir que está ubicado aquí. Menos 1.2. Ahí tenemos al menos 1.2. Ahora, como ya habíamos visto en el problema inicial, mientras más se avanza a la derecha, quiere decir que los números son mayores. Entonces, el menos 1 está más a la derecha que el menos 1.2. Por lo tanto, el menos 1 es mayor que el menos 1.2, ya que se ubica un poquito más a la derecha. Entonces, la relación de orden sería menos 1.2 es menor que menos 1. O menos 1 es mayor que menos 1.2. Ahora para el literal B. Menos 1/4. ¿Cuánto es menos 1/4? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos $1 y le queremos repartir a 4 personas partes, prácticamente una cuarta. Entonces, el menos 1/4 es menos 0.25. Si aquí está ubicado en 0.30 o menos 0.5, entonces en esta parte de aquí está ubicado 0.25. Y el menos 1/3 es menos 0.33. Por lo tanto, está ubicado más a la izquierda. Entonces, entre estos dos números, ¿cuál me podría decir alguien cuál es el mayor de ellos? Si podemos recordar, el número que es mayor es el que se ubica más a la derecha. Entonces, alguien me puede decir entre menos 0.5 y menos 0.33. ¿Cómo? 0.33. No. 0.35. 0.25. 35. ¿Por qué 35? No, es 33.
No, pero por qué es mayor menos 0.33? Vaya, debemos recordar que el menos 0.25 está más a la derecha. Entonces, el menos 0.33 está más a la izquierda. Eso quiere decir que mientras un número esté más a la derecha, quiere decir que es mayor. Por lo tanto, si el menos 0.25 está más a la derecha, quiere decir que entre estos dos números, el mayor de ellos es menos 0.25, ya que se ubica más a la derecha que menos 0.33. Como respuesta, tenemos que menos un tercio es menor que menos un cuarto, o menos un cuarto es mayor que menos un tercio. Ahora para el literal C. ¿Alguien me puede decir cuánto es menos 3 quintos? Menos 3. ¿Alguien me puede decir cuánto? Menos 3 ¿qué? Menos 3 quintos. Ah, ok. 2 quintos. Menos 3 quintos, ¿cuánto nos da como resultado? Lo pueden sacar como decimal para poder ubicarnos en la recta numérica. ¿Cómo era, profe? ¿Cuánto es menos 3 quintos? Convirtiéndolo en decimal. 1.5. No, vaya, lo vamos a hacer. Menos 3 quintos, si lo hacen en su calculadora, es menos 0.6. Entonces, si menos 3 quintos es igual a menos 0.6, lo vamos a ubicar en esta parte de aquí. Aquí está el menos 0.6. Entonces, si tenemos menos 0.6 y menos 0.6, eso quiere decir que ninguno de los dos es mayor. Por lo tanto, vamos a escribir menos 3 puntos es igual a menos 0.6. Eso es lo que tienen que ir haciendo para estos casos. Siempre que les diga cuál de los siguientes números son mayores. Entonces, lo primero que tienen que hacer es primero ubicarlos en la recta numérica, los puntos correspondientes. Luego, ver qué número está más a la derecha. Entonces, el que esté más a la derecha, ese quiere decir que es mayor. Eso sería la explicación o la resolución a este problema que tienen para su tarea. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí para poder continuar con el siguiente indicador.
Creo que ya. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente contenido. Entonces vamos. Lo están viendo el contenido número 2.1, 2.2, que se llama valor. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vaya. El contenido 2.2, que se llama valor absoluto, nos presenta el siguiente problema inicial. Nos dice, en la recta numérica, tenemos aquí la recta numérica, responder a las siguientes preguntas, como literal A, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0? Para el literal B, ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? Y para el literal C, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? Entonces, esta es la solución que nos presenta el libro de texto, pero lo vamos a resolver para que se pueda comprender mucho mejor. Aquí tenemos la recta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, uno, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder ubicar nuestro punto número 5 con valor del número menos 5. Entonces, si tenemos menos 5, le vamos a escribir o le vamos a colocar un punto para poder ubicarlo. Y el otro 0. Entonces, este es nuestro punto de referencia. Entonces, y nos dice, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0? Entonces, si aquí tenemos una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, entonces quiere decir que la distancia de menos 5 a 0 es 5. Y ahora vamos a escribir nuestra pregunta número 3 que nos dice, ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? Entonces, le colocamos un punto donde se ubica el más 2 y contamos cuántas unidades hay de 0 hasta más 2. Tenemos una unidad, 2 unidades, por lo tanto la distancia que hay entre 0 y más 2 es 2. Y para el literal C, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? Aquí tenemos ubicado el menos 2, por lo tanto colocamos un punto.
tenemos una unidad, dos unidades. Entonces, para la respuesta a nuestras interrogantes, para el literal A, para el literal B, para el literal C. Entonces, ¿alguien me puede decir qué distancia hay de menos 5 a 0? 5. 5, profe. Bueno, 6 creo. 5. Muy bien, entonces la respuesta sería la distancia de menos 5 a 0 es 5. Para el literal B, la respuesta que hay de más 2 a 0 es de 2 unidades, o sea, 2. Dice. Y para el literal C, ¿cuál es la También de distancia 2, que hay profe. de menos 2 a 0? ¿Cómo? 2 también, profe. 2. 2. Dos. Entonces, lo que podemos visualizar es que de la distancia que hay de menos 2 a 0 y de más 2 a 0 es la misma. Entonces, eso quiere decir que son números opuestos. Sí, Por lo profe. tanto, cuando son números opuestos, el valor absoluto de un número, ya sea negativo o positivo, siempre que tengan diferentes signos, pero igual distancia, quiere decir que es la misma, no importa si uno está ubicado a la izquierda y el otro a la derecha. Por lo tanto, las respuestas a estas interrogantes las tenemos ubicadas en esta parte de aquí. Y como pudieron ver, ahí teníamos la solución al problema inicial de la clase número 2.2, que se llama valor absoluto. Entonces, como conclusión a nuestro problema inicial, nos dice que tomando como punto de referencia 0, a la distancia que hay entre 0 y otro número se llama valor absoluto. Y se expresa mediante los símbolos, aquí lo tenemos. Por ejemplo, nos dice, el valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Eso significa o quiere decir que la distancia que hay desde menos 5 a 0 es 5. Y ahora, el valor absoluto de más 2 es igual a 2. Eso quiere decir que la distancia que hay desde más 2 a 0 es 2. Así también para el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. La distancia que hay desde menos 2 a 0 es 2. Como anteriormente lo habíamos dicho en nuestro problema inicial, que se observa que la distancia o el valor absoluto de menos 2 y más 2 es igual, o sea, 2. Ahora, seguido de eso, vamos a darle solución al ejemplo que nos presenta esta clase. Entonces, nos dice, utilizando la recta numérica, encuentra el valor absoluto de los siguientes números y responde cuáles de ellos son números opuestos. Como habíamos dicho anteriormente que son números, ¿cuándo es que dos números son opuestos? ¿Alguien que me diga? A los pares de números que tienen signos distintos e igual valor. Muy bien, así es como nuestra compañera está diciendo. Entonces, los números opuestos son aquellos que tienen igual valor absoluto. Entonces, la solución a este ejemplo está en esta parte de aquí, pero lo vamos a resolver para poder comprender un poco mejor.
Ya. Entonces, como el ejemplo nos dice que utilicemos la recta numérica para poder encontrar el valor absoluto de los siguientes números. Ya vamos a presentar los números. Y nos dice cuál de ellos son números opuestos. El literal A nos dice que el valor que encontremos el valor absoluto de menos 2.5. Para el literal B, encontrar el valor absoluto de menos 4.5. Y para el literal C, nos dice encontrar el valor absoluto de más 2.5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los números que se nos dan. Entonces, ubicamos en el menos 2.5 un punto. Entonces, el menos 2.5 está ubicado justo entre menos 3 y menos 2, justo a la mitad. Eso quiere decir que está ubicado. Y tenemos el menos 2.5. Y el literal B, el menos 4.5, está ubicado entre menos 5 y menos 4. Tenemos al menos 4.5. Y para el literal C, más 2.5. Más 2.5. Ahí tenemos ubicados los puntos que se nos dan. Entonces, ahora podemos darle solución a cada literal. Entonces, nos dice, ¿cuál es el valor absoluto de menos 2.5? O sea, ¿cuál es la distancia que hay de menos 2.5 a 0? Entonces, la distancia que hay de menos 2.5 a 0 es 2.5. Entonces, menos 2.5, el valor absoluto de menos 2.5 es 2.5. Y para el literal B, el valor absoluto, ¿cuál es el valor absoluto de menos 4.5? O sea, la distancia que hay de el número menos 4.5 a 0. Y es de 4.5. Y para el literal C, ¿cuál es el valor absoluto de más 2.5? La distancia que hay de más 2.5 a 0. Y es igual a 2.5. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál de estos números son opuestos o son iguales? 4 y 5, 4.5. ¿Con cuál otro número es igual? 2.5. Correcto. Es decir, que la distancia que hay de menos 2.5 a 0 es igual a la distancia que hay de menos 2.5 a 0. Eso quiere decir que son números opuestos. Por lo tanto, el valor absoluto de estos números es el mismo. Entonces, eso sería lo que es la explicación al ejemplo que se nos presenta en esta clase. Bien, como ya pudimos observar lo que es la solución, ¿alguien tiene una pregunta sobre lo que es el valor absoluto? La pueden hacer en este momento. No. No, profe. Vaya.
Entonces, aquí tenemos la tarea de esta clase, o sea, la tarea de el indicador 2.2. Nos dice, encuentra el valor absoluto de los números en cada literal y determina si son números opuestos. Como anteriormente lo habíamos dicho, cuando dos números son opuestos es cuando hay igual distancia de cada número respecto a cero. Por ejemplo, para el literal A, el valor absoluto de más 6 es igual a 6 y el valor absoluto de menos 6 es igual a 6 también. Por lo tanto, son números opuestos. Entonces, en cada literal van imponiendo el valor absoluto de cada uno y si son números opuestos. Y aquí tenemos lo que es, estos son los problemas del libro de texto. Y estos son los problemas que tiene el cuaderno de ejercicio. En cada uno van a ir resolviendo según lo que se le indique en cada problema. Entonces, la entrega de esta tarea sería el viernes, ya que en las tareas anteriores se les había dado un poco más de tiempo y fueron muy poquitos los que le entregaron la tarea. Por lo tanto, hemos decidido que para el día viernes sería la entrega de todas las tareas que se les asigne, ya sea ahora y mañana. Por lo tanto, sería bueno que fueran trabajando lo que son cada tarea de cada indicador para que no se les vaya acumulando. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? No, profe. Tareas son los primeros que ustedes mandaron. No, vaya. La tarea que tienen es la que se presenta en esta página de aquí. Aquí dice tarea del indicador 2.1. Esta es la primera tarea de la clase. Entonces, y esta es la segunda tarea que tienen. Ustedes lo van a resolver en su cuaderno y van a mandar fotos de los ejercicios que se les indique en cada apartado. No, ok, Y, profe. y esa tarea ya la mandó. No se las he mandado al grupo, pero se las voy a compartir para que ustedes la puedan visualizar y no anden por decir o tengan dudas respecto a qué ejercicios van a hacer de su tarea. Son dos tareas. Son dos tareas. ¿Cuántas tareas se van a entregar entonces? Dos. Dos, ya que vamos dejando una tarea por cada indicador que vamos desarrollando. Entonces, como en esta clase se desarrollaron dos indicadores, o sea, el indicador 2.1 y el 2.2 son dos tareas. Aquí está la primera tarea. Y aquí está la segunda tarea. Ah, ok, profe. ¿Sí lograron comprender qué ejercicios son los que van a ir haciendo? Sí. Sí. Vaya, espero sus tareas a más tardar el viernes. Ok, profe. Vaya, entonces nos vemos mañana a las 10:30. Ok. Bye. Adiós. Adiós. Por videollamada también. Cuídese, profe. Sí, ¿cuál fue su pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? Que si siempre iba a ser por llamar. Sí, siempre va a ser por videollamada. Nosotros les vamos a compartir el enlace para que se puedan ingresar. Vaya. Bueno.
Siempre se va a mandar las tareas al privado suyo. Sí, siempre van a mandar lo que son sus tareas a mi número. Solo como 8 estudiantes mandaron lo que es su tarea, las tareas de la semana pasada. Entonces, si son 21 estudiantes y 8 los están enviando, son muy poquitos. Entonces, tienen que tener o saber que esas notas son muy importantes. Vaya, gracias. Vaya, nos vemos mañana. Adiós.